Buenas de nuevo, hoy vamos a hablar de la función índice. La función índice nos va a devolver el valor de una celda dentro de una matriz, es decir, le voy a tener que dar el número de la fila y la columna dentro de una matriz determinada y él me devolverá el valor. Así que si os parece, comenzamos. Vale, vamos a trabajar con una serie de datos, en este caso una matriz o una tabla donde tenemos los datos de fecha, vendedor, sección e importe, ¿vale? Donde tenemos pues unas fechas, unos vendedores, las distintas secciones y el importe de venta. Aquí lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funciona la función índice. Índice lo único que nos pide es dime dónde quiero buscar, ¿vale? ¿Qué matriz quiero buscar? Ahora le voy a poner simplemente esta matriz y a partir de aquí, con darle un número de fila, por ejemplo el 4 y un número de columna el 3, lo que va a hacer va a ser devolver el dato. Fila 1, 2, 3, 4, columna 1, 2, 3. Devuelve moda. Si yo cambiara los datos, ¿vale? En lugar del 4 pusiera el 2, me devolvería perfumes porque he puesto el 3, no he puesto el 2. ¿De acuerdo? También lo puedo vincular a una celda determinada. Búscame en la fila que yo escriba aquí y en la columna que escriba aquí. ¿Vale? Ahora me devuelve toda la matriz porque no he puesto nada. Si yo aquí pongo fila y columna, si yo le digo que quiero la fila 3, ya me devuelve toda la fila 3, ¿vale? Me devuelve la fecha, el nombre, el producto y los euros. Y si le digo que dentro de esta fecha, de esta fila, me devuelva la columna 5, pues me va a devolver ninguna porque no hay, pero la 4 me va a devolver 130, que son los euros. Así es como funcionaría, perdón, hacia arriba no podemos ir, así es como funcionaría, ¿vale? Teníamos que darle el formato fecha o el formato euro, el formato que quisiéramos a la celda para que los datos fueran lo más fiel posible, ¿vale? Pero nos va a devolver en función de la columna que yo elija o de la fila que yo elija un dato determinado. Vale, ¿cómo podemos aplicar esto en casos prácticos? Sobre esta misma tabla yo lo que quiero ahora es resumir, que me dé los datos de ventas por Luis, Manuel y Alejandra. Para esto vamos a tener que utilizar la fórmula fila, la fórmula filas y la fórmula k-enésimo. ¿Por qué? Porque yo en la matriz le tengo que decir dónde quiero que busque los datos. ¿Por qué no vamos a utilizar un buscar v, un buscar h, un buscar? Porque no podemos actúa de forma lineal, quiere decir, si yo le dijera que me buscara las ventas de Luis, claro que me las buscaría, pero cuando llegara las de Alejandra o las de Manuel, le debería poner un sí punto error, o antes, un si no es Luis, que me ponga espacios, y me iría dejando espacios. Nosotros lo que queremos ahora es que haga como un filtro. Si yo le hubiera puesto un filtro, que cuando las ventas de Luis me muestre solo esto, las ventas de Luis, y las de Alejandra, solo las de Alejandra. Y que además me dé un total como si yo tuviera aquí unos subtotales, ¿vale? En este caso sería una suma y que fuera por toda la matriz, ¿no? Desde la 4 vamos a poner hasta la 100 para que pudiera sumar. Y lo que queremos es que nos dé este dato, que él nos dé el dato arriba tal cual, pero utilizando la función índice. Veamos pues cómo tenemos que hacer. Lo primero que hemos hecho ha sido dar nombres, quitar los filtros que al final van a molestar, ¿vale? Hemos puesto nombres a las matrices. Voy a eliminarlos para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Si yo voy a trabajar con los datos que voy a escribir aquí, vamos a suponer que pudiéramos llegar hasta los 250, ¿vale? No sé cuántos voy a tener, así que pongo hasta 250, le digo que me cree los nombres y que me elige los rangos en función de la fila superior, con lo cual, antes de administrador ver que el administrador de nombres está vacío y cuando le digo que me quiero que cree matrices con los nombres de la fila superior, me va a crear una matriz fecha, vendedor, sección, importe, y estos a su vez van a tener los datos, como veis, de la C4 a la 250, de la D4 a la 250, entonces aparecerán los datos que están aquí dentro incluidos. Esto lo vimos cuando trabajábamos con indirecto, que también lo trabajaremos hoy, para hacer las listas desplegables dependientes. Si no os acordáis, os dejo aquí arriba el tutorial. ¿Vale?
una vez ya tengo los nombres, yo puedo decir que me busque un contar sí. Recordar que lo vimos, ¿vale? Que me busque dentro del vendedor cuántos ha vendido Luis, Manuel y Alejandra. De forma que si yo a Alejandra, que tenía 7 ventas, lo cambio por Manuel, que tenía 5, ahora Manuel debería tener 6 y Alejandra también tener 6. ¿Lo veis? Se modifica. Este era Manuel y este era Alejandra. Vale, pues vamos ya a lo que nos toca. ¿Qué queremos? Que aquí de Luis nos ponga la fecha, la sección y el importe. Para eso lo que tengo que hacer es decirle, búscame si aquí encuentras a Luis. Si encuentras a Luis, dime en qué fila está Luis. ¿Vale? Utilizaremos la función fila. ¿Vale? Si yo digo la fila de Luis, él me dice que está en la fila 4. ¿Vale? Y esta realmente dentro de la tabla que estamos buscando va a ser la fila 1, porque le vamos a decir que busque desde aquí, no desde arriba. ¿Vale? Entonces, este 4 lo deberíamos convertir en 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos paso a paso. Lo primero, índice. ¿Vale? ¿Índice de qué? De indirecto. ¿Indirecto qué? La fecha. ¿Vale? Como pretendo arrastrar toda la fórmula hacia la derecha y luego bajar hacia la parte superior de Excel, deberé bloquear el número. Que le da F3 en lugar de darle F4, perdonadme. ¿Vale? Con F4 bloqueo el número y ya le digo, ahora lo que va a hacer es buscar dentro de la matriz fecha. ¿Vale? Cuando ya voy a buscar dentro de la matriz fecha, ¿qué tengo que empezar buscando? Tengo que empezar buscando el dato menor. ¿Vale? Y ese dato menor lo debo condicionar. ¿A qué? A que si vendedor, ¿vale? En este caso, vendedor sea igual a Luis. Porque esta es la tabla de Luis. Y como siempre va a ser Luis, lo voy a dejar fijo. Cuando pase a Manuel tendré que cambiarlo por B4 y en Alejandra B5. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando tengo que decir los números. ¿Vale? Los números. Lo primero que tengo que decirle es que me busque la fila del vendedor, ¿vale? Menos la fila y le digo que empiece por este dato, ¿vale? Y como quiero que siempre empiece por este dato, que es el 4 que hemos dicho antes, ya le pongo F4. ¿Ahora qué va a hacer? Cuando encuentre a Luis, le va a restar 4, con lo cual, en este caso, el primer Luis le va a encontrar, estaba en la fila 4, como hemos dicho. Ahora le resto 4, con lo cual, como le voy a restar 4, 4 menos 4 sería 0, le debería sumar 1. Y ahora lo que hago es decirle que si el Luis estuviera en el primer lugar, estará en el primero. Si no, supongamos que fuera Alejandra en lugar de Luis, Alejandra va a estar en la fila 6, ¿de acuerdo? 6 menos 4 sería 2 y le tengo que sumar 1 para que sea 1, 2, 3, para que lo busque en la fila 3. Sé que parece un poco lioso, pero cuando empecéis a practicar lo entenderéis. ¿Y cuánto tengo que poner? ¿Cuántos Luises tengo que buscar? ¿O cómo tengo que hacer que se estire esta fórmula para que me lo ponga uno debajo de otro? Le tengo que decir que me calcule cuántas filas hay. ¿En qué matriz? Desde la matriz E4, E4. En este caso esto sería una, la primera fila. Como pretendo arrastrarlo, lo que voy a hacer va a ser bloquear el número 4 para que cuando arrastre hacia la derecha sea la F y la G4. ¿Vale? El otro debe quedar libre para que lo pueda ir bajando. Y si cierro los dos paréntesis que me quedan, ¿vale? Vamos a ver si ha salido bien la fórmula. Ya nos dice que este dato, que es una fecha, ¿vale? El primer Luis nos vendió el 15 de enero en la sección cosmética un importe de 120 euros. Me está devolviendo esta línea. Vamos a confirmar que si bajamos, sigue pasando. ¿Vale? Vemos
vemos que ahora nos muestra las 5 compras de Luis, ¿vale? Las 5 ventas, perdonad, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, primera, segunda, la tercera es de moda 87 euros, moda 87 euros, cosmética de 52, aquí vemos la de cosmética de 52 y por último, moda de 102 el día 16, moda de 102 el día 16. Pero, como no sabemos cuántas ventas va a tener Luis, aparece que de repente nos aparecen errores, ¿vale? Estos errores los podemos corregir. ¿Cómo? Condicionando la fórmula. Podemos condicionar la fórmula desde el principio, seleccionamos la primera fórmula, ¿vale? Es la primera, y le decimos sí que, si las filas que yo voy a tener desde la E4 hasta E4, en este caso las filas de E4 a E4 serían una, ¿vale? Bloqueo el 4 como hemos hecho antes y ahora lo vemos más despacito para que quede claro, ¿vale? Siempre que esto sea menor o igual que el número total de ventas que tiene Luis y lo bloqueo, escríbeme todo esto. Si no, no me escribas nada, ¿vale? Al aplicar esta fórmula, ahora ya no me sigue escribiendo. Vamos a ponerlo solo hasta aquí para que lo veáis, ¿vale? ¿Por qué cuando hacemos eso de E4 le pongo el dólar? Porque aquí, si os fijáis, pone que vamos a buscar las filas que hay en el rango E4, que sería 1. Pero en la siguiente me dice el rango E4, E5, que sería 2. E4, E6, que sería 3. 7, que sería la cuarta. La quinta. Y aquí ya sería el resultado de esto. Vamos a comprobarlo aquí al lado. Si yo cojo solo esta fórmula, el resultado de esta fórmula ya sería el número 6. ¿Lo veis? Ya sería el 6. Entonces, este número ya es mayor, con lo cual no me escribe nada. Luego lo único que hemos hecho es que analice dónde se encuentra el vendedor Luis y que allí donde se encuentre lo vaya poniendo uno detrás de otro. Ya no nos pone los dichosos huecos que nos dejan las fórmulas de búsqueda. Si le pongo la suma me dice que son 491 euros. Recordad que antes lo hicimos, vamos a comprobarlo, ¿vale? Pero Luis aquí debería sumar 491 euros, con lo cual funciona perfectamente. Pues vamos a terminar el ejercicio simplemente haciendo lo mismo para, copiemos uno, luego copiamos los formatos, para Manuel. Si yo me pongo para Manuel, tiene que buscar dentro de la I, perfecto, pero ella no me tiene que buscar el número de ventas de Luis, me tiene que buscar el número de ventas de Manuel. Ni me tiene que buscar a Luis, me tiene que buscar a Manuel. ¿Vale? Dentro de fecha, simplemente con cambiar a Luis por Manuel, ya me saldrían las ventas de Manuel. Ahora me pondrá aquí, no me pone euros, con lo cual lo pongo así, y al estirar ya consigo las 5 ventas de Manuel, que son 443 euros. Si mirara las de Manuel, comprobaríamos que son 443 euros. Y solo nos queda terminar con Alejandra. Lo mismo. Seleccionamos, que seleccione la fecha, que seleccione todo igual, pero que los datos me los seleccione de Alejandra. Simplemente con mover las celditas hacia abajo, ya hago que me esté buscando los datos de Alejandra. Lo pongo en euros porque me va a poner el formato fecha y lo estiro y obtengo las compras de Alejandra. De esta forma, como decimos, ¿vale? En el momento se modifique cualquier dato, ¿vale? Yo ahora, Luis ya no vende, Luis ya no vende, Luis no vende, Luis se queda con una sola compra, automáticamente Luis se ha quedado con una sola venta, perdonadme, Alejandra ha ido sumando esas ventas. Y ahí es donde nosotros encontramos potencialidad a la función índice. Luego con esto se puede hacer maravillas, se pueden hacer diagramas de Kanban, se pueden hacer Gantt, se puede hacer cualquier cosa, porque estos datos ahora los podemos extrapolar de forma ordenada. Aplicándolo al día a día, si queréis en vuestra casa, si tenéis un listado de gastos, un listado de compras, para saber cuáles son las compras que corresponden
al uso doméstico o del niño, etcétera, podéis tener un listado bastante secuencial de esos datos. Poco más. Si os ha gustado el tutorial, recordad darle a la campanilla para ver los siguientes y si os parece interesante dejar vuestros comentarios, compartir para aquellos que les pueda interesar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.